Hoy tenemos una emisión muy especial de Todo Personal. Estamos en las instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional. Tenemos una plática con el secretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos. Esta es la primera parte, porque la tendremos la entrevista entre hoy y mañana, la primera parte de la entrevista con el general Salvador Cienfuegos. El recorrido que hicimos por el C3. Precisamente en este lugar. Es parte de la estrategia global. Las próximas elecciones. Nos encontramos con todas las autoridades del gobierno federal y del gobierno estatal. Tenemos una de esas entrevistas que son inusuales. A Joaquín Guzmán lo era. Fuerzas regionales. El poder en la política, todo, absolutamente todo, es personal. Es personal. Es personal. Ya no hay nada personal. Ya estamos con el secretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos. General, es un placer, un honor estar con usted. No, muchas gracias, don Jorge. El placer y el honor es para mí. A ver, general, algún día leí algún articulista que decía cuando fue su nombramiento que colocar en la Defensa Nacional a un general que se llamaba Salvador Cienfuegos era como de un personaje de García Márquez, un hombre fuerte, con toda una serie de atributos. ¿Cómo se siente llegar? ¿Cómo siente un hombre que ha hecho toda su carrera militar llegar, más allá del nombre García Marquiano o no, llegar a la Secretaría de la Defensa Nacional? Bueno, yo creo que todos los que escogemos esta carrera y que nos decidimos por ingresar al colegio militar de manera escondida, por ahí traemos la ilusión, la esperanza, la meta de llegar a ser secretario de la Defensa Nacional. Todos queremos, no todos llegamos. Para mí es una gran fortuna, un honor poder estar en esta situación que me permite, por un lado, apoyar las políticas nacionales y, por otro lado, buscar el desarrollo de nuestras Fuerzas Armadas. Lo hace en un momento muy difícil, muy complicado. Hay 50,000 hombres del ejército mexicano, hombres y mujeres del ejército mexicano en las calles, luchando, trabajando por la seguridad. No es lo normal que tal cantidad de gente tenga que estar trabajando en esas labores, tal cantidad de soldados. Bueno, en realidad es un momento crítico, pero no diría que es el único que ha vivido el país. En mi experiencia, más de 50 años formando parte de esta importante institución, pues ha habido momentos críticos en la vida nacional en que hemos tenido que participar también, y pues estamos educados para afrontar los retos y hacerlo pues, de la mejor manera posible. ¿Cómo se hace con 50,000 hombres y mujeres trabajando distribuidos en prácticamente todo el país? ¿Las cadenas de mando cambian, se transforman? ¿Hay que buscar nuevos mecanismos para la comunicación, para el control? Claro. Bueno, nosotros basamos todas nuestras determinaciones con base en la doctrina militar. En el caso particular que hoy hablamos y que estamos confrontando, pues tenemos que hacer algunas adecuaciones para dar respuesta a lo que se nos está pidiendo. Sí, los mandos cambian, las cadenas de mando cambian, pero la doctrina no cambia, permanece. Es posible que se actualice y el readiestramiento es la solución para esto, estar constantemente participando en nuevos adiestramientos o aquellos que todavía no están bien admitidos, bien funcionales, pues insistir en ellos para que esto camine. Se está produciendo una reeducación, vamos a llamarlo de alguna forma, en el ejército en varios aspectos. Uno es derechos humanos, otros son términos netamente operativos, de capacidades militares. ¿Cómo se está llevando a cabo? Bien, hay temas que son transversales, que hay que atenderlos en todos nuestros sistemas. Nosotros tenemos
sistema educativo, sistema de adiestramiento, un sistema logístico, un sistema administrativo, sistema de recursos humanos, sistema judicial militar. En todos estos sistemas tenemos trabajo. En el área de adiestramiento y educación, que son dos asuntos diferentes pero que van complementados, nosotros educamos a nuestros cuadros de mando para que vayan a la parte de las tropas, donde se recibe el adiestramiento. Y de aquí regresan a perfeccionarse al sistema educativo. Entonces, esto es una interacción permanente. En todos estos sistemas, educativo y de adiestramiento, más los demás que señalaba, atendemos el asunto, por ejemplo, de derechos humanos, o de equidad de género, o derecho internacional humanitario, que era un tema que no se veía antes. Entonces, estos nuevos temas, digamos, que han venido cobrando importancia en los últimos años, los vamos incorporando de manera transversal. Usted, para poder aprobar, calificar un adiestramiento o poder terminar en su área educativa, tendrá que presentar exámenes sobre estos temas y tendrá que pasarlos. Eso es un hecho. Por otro lado, en el sistema de recursos humanos tenemos lo que llamamos la promoción, que son exámenes de oposición para obtener la siguiente jerarquía. Aquí nadie se opone a la evaluación. Aquí no, a nadie se puede oponer. Nadie se puede oponer. Aquí también, derechos humanos, equidad de género, todo esto son temas que son parte de los exámenes. O sea, todo el personal militar, desde el soldado, que es el último soldadito, hasta el general más encumbrado, tendrá que estar participando en esto. Hay una formación ya diferente del soldado mexicano, ¿no? Si uno hace quienes hemos tenido la suerte de acompañar un poco la evolución del ejército mexicano en los últimos años, se percibe una formación sin perder sus capacidades intrínsecas, pero sí una formación diferente del soldado mexicano y de los mandos del ejército mexicano. Bien. Creo que la parte de los valores, de la ética, de la moral, ha sido un concepto que hemos estado profundizando mucho desde hace ya varias décadas, que yo recuerdo. Para nosotros, valores como el honor, la lealtad, el patriotismo, el valor, la disposición, el espíritu de cuerpo, la entrega, son asuntos que todos los días, cotidianamente, estamos viendo, tanto en las unidades como en los planteles. Y ahí hemos ido permeando la calidad de la gente que vamos reclutando, que va pasando a formar parte de las Fuerzas Armadas, también cada vez es mejor, es más calificada, con mejores niveles académicos, y eso nos permite también avanzar mucho más rápidamente. Ninguna institución del Estado mexicano conoce el territorio nacional como lo conoce el ejército mexicano. Eso le da una serie de oportunidades, también de responsabilidades. ¿Cómo ve usted el país en estos momentos? El ejército mexicano, ¿cómo siente la posibilidad de avanzar en sus responsabilidades? Particularmente la responsabilidad, no la única, pero sí una de las centrales, que es la de la seguridad interior del país. Bien. Yo pienso que ha habido como una especie de evolución de una forma en que estábamos viendo la inseguridad a otras. Cuando empieza esta administración, que es la que me corresponde ser responsable, veíamos que los problemas estaban en extensas superficies, que el problema abarcaba estados o dos o más estados de manera generalizada. Hoy, a poquito menos de 3 años, el problema persiste, pero no en la misma dimensión. Hoy tenemos también estos problemas de violencia, de ilícitos de diferentes tipos, de gran impacto, y otros que no son de tan importantes impactos. Los seguimos atendiendo, pero ahora está muy focalizado. Antes se hablaba del estado de Tamaulipas. Hoy hablamos del área esta de la frontera chica
o hablamos de la parte de Tampico, Ciudad Madero o El Mante, ya son puntos más focalizados, ya no es la amplitud, por un lado. Por otro, se fueron aislando los focos sí, que se tenían, se fueron acotando. Se fueron reduciendo a donde ellos quizás se sentían con mayores posibilidades de subsistir. Paralelamente a este ataque que hicimos a estas organizaciones, pues ha originado muchos que quieren ser y se van fragmentando y van haciendo bandas que son mucho más difíciles de atender y de controlar. Estas son las que se están peleando en estos puntos focalizados que yo señalo y que son los que están generando esa percepción importante de violencia. Pero no es lo mismo hoy que hace 3 años. Eso es muy importante porque hay quienes dicen, se lee continuamente en la prensa, bueno, ¿para qué combatimos o para qué detenemos a grandes capos si luego la violencia continúa igual porque sus bandas se desgranan y terminan peleando entre ellos o generando violencia o se dedican al secuestro o a la extorsión? Claro que es importante detener a los grandes capos. Yo creo que no se termina de comprender esa diferencia de la que usted hablaba. La diferencia de estar combatiendo una gran organización, incluso a veces transnacional, a combatir organizaciones pequeñas y de otras características. Más difíciles de ubicar y de identificar. A mí me parece que el problema está hoy en que estas bandas ya no viven de los delitos de gran impacto. Ya no es el narcotráfico o la venta de armas. Lo interrumpa, decía, no, son bandas que no han puesto un gramo de cocaína del otro lado de la frontera, claro, se dedican a secuestrar, se dedican a otro tipo de delincuencia. Pues sí, pero esos delitos que estas bandas cometen son las que le duelen al ciudadano. Es el robo, la extorsión, el secuestro, el homicidio. Eso es lo que le molesta realmente al ciudadano porque le afecta directamente a él, a su familia y a su patrimonio. Al ciudadano a lo mejor no le interesa si se capturan 100 kilos o 1000 kilos o 10,000 kilos de la droga que usted me quiera decir. Es importante quizá, pero no pasa de ahí. Pero que se metan a su casa, que le roben su vehículo, que le secuestren a un familiar, que lo extorsionen por su negocio o que lo obliguen a tomar actitudes que van en contra de su dignidad, de su patrimonio, eso molesta muchísimo al ciudadano. ¿Cómo combatir ese capítulo? Reconstruyendo las policías, son asuntos de policía. Esa base es la que no tenemos, ¿no? Las policías es la pata de la que cojea el Estado en términos de seguridad. Sí, a nosotros nos preocupa, porque hoy ya estamos haciendo funciones de policía municipal o de policía estatal, y no, somos una institución importante en cuanto a sus efectivos, pero tenemos muchas tareas que cumplir. Entonces, aquí es importante impulsar, avanzar en la reconstrucción de policías. Son mandatos que se han dado y que no veo que avancen a la velocidad, al menos que nosotros quisiéramos. Hay quienes dicen que esa reconstrucción de las policías, pensando incluso otras experiencias internacionales, estoy pensando en Colombia, tendría que hacerse a partir de una formación que les diera o que orientara de alguna forma el ejército mexicano. Puede ser, de alguna manera hemos participado con algunos estados capacitándoles de manera somera a sus efectivos de policía, pero no es suficiente, se necesitan policías formados, reconocidos, que tengan buenos sueldos, que tengan seguridad social, que tengan el respaldo de la sociedad para poder cumplir con sus cometidos, cada uno en el nivel que se encuentre. Hoy no podemos pensar que un policía municipal va a contener a estas bandas de delincuentes o otras mayores como las que existían de los grandes cárteles. La policía municipal no está para eso, no puede con eso. Necesitamos otro concepto de trabajo de la policía, pero si no tenemos policías, ningún concepto va a funcionar. No, y en ese sentido las comunidades lo que se encuentran ustedes es que la comunidad perdida ya de Michoacán lo que exige es que llegue el ejército
para hacer funciones de policía en la propia comunidad, ¿no? Ese es un gran tema, ese es un gran tema. Hay voces que dicen, los soldados ya a sus cuarteles. Si fuera así, pues yo levantaría la mano. Usted sería el primero, ¿no? claro. Nosotros no lo pedimos, nos lo ordenaron y lo cumplimos y lo hacemos de la mejor manera que podemos. Pero el gran problema está en que la sociedad hoy es la que exige que estemos en las calles. Ellos son los que nos piden no se vayan a retirar, por favor ayúdenos. Y así, yo acabo de estar en Morelos y se me acercaron algunas personas, oiga, esto requiere de que están ustedes también por acá. Fui a Jalisco y pues, ¿qué le digo? Tamaulipas, Michoacán, muchos lugares donde el punto central de la violencia, de los ilícitos, está bien identificado, pero donde no está trabajando la policía, no hay. O si hay, no se ve. O si está, trabaja con los malos. Bueno, pues no, yo creo que ejemplos que de eso ahí sobra. Hay muchos, lamentablemente. Tenemos que reconstruir a las policías, que es una labor importantísima la de las policías, pero en México los dejamos olvidados muchos años. Hay que reconstruirlos, hay que volverlos a retomar, volver a ser policías capaces, bien capacitados, que cuenten con todos lo menos que se puede requerir para que ellos cumplan con esta obligación. Y cuando sea necesario, nosotros apoyaremos los esfuerzos. Sin embargo, yo no veo, insisto, compromisos bien tomados en algunos estados para que esto camine. Y yo insistiría, y lo hago a través de ustedes, pues que veamos la forma de que esto avance. Estamos reconstruyendo las policías desde la administración pasada. Aquí llevamos casi 3 años. Y se ha invertido una cantidad enorme de dinero, ¿no? Pues yo no sé cuánto, pero seguramente que es muchísimo dinero que se ha invertido. Ahora, para eso se necesita un compromiso en el mejor sentido de la palabra nacional, no solamente de los gobiernos, del gobierno federal, sí, claro, sino de los gobiernos estatales y como usted dice, en ocasiones pareciera que los gobiernos estatales prefieren descansar en decir, mándenme tropas que solucionen las cosas sin generar sus propias instituciones de seguridad. Pues es una solución que los gobiernos locales han encontrado para sus problemas, pero no es la mejor solución. Nuestros soldados ya no podemos hacer más, ya son muchas las tareas que cumplimos y si están pensando en que nosotros vamos a hacer funciones que le corresponden a las policías, pues no vamos a ser suficientes. Somos, proporcionalmente hablando, el ejército más pequeño del mundo, considerando la extensión territorial, el número de habitantes que tenemos, las fronteras que tenemos, el mar, las costas. Y las tareas. Y las tareas que tiene, ¿no? Que un ejército otro ejército no tiene. El plan de N3, que usted sabe, el apoyo a las comunidades con labor social, estas cuestiones de seguridad, el resguardo de las instalaciones estratégicas, en fin, hay algunos legisladores que han propuesto que nos hagamos cargo de las aduanas, por ejemplo. No, pues ya no, ya. Yo antes decía que los soldados podíamos conseguir en Tlaquepaque, los hacían allá, claro. Ahora ya no hay ni en Tlaquepaque. Ni en Tlaquepaque. Pero a ver, hay una cosa que decía usted hace unos minutos que es muy importante. Muchas de esas tareas de seguridad cotidiana en el plano de la seguridad interior que realiza el Ejército, las Fuerzas Armadas mexicanas, no son algo que las Fuerzas Armadas han pedido, sino que las autoridades y la sociedad le han reclamado que esté en esos lugares para cubrir los grandes huecos que hay en la seguridad. Me llama la atención en ese contexto cuando hay personajes, algunos muy respetables, que dicen, no, ya es hora, el ejército se tiene que retirar a los cuarteles. ¿Quién va a cubrir eso? Bueno, sí, sería un tema importante. Suponga que sus 50,000 elementos digan, nos retiramos el día de hoy, nos vamos a nuestros cuarteles, a nuestras tareas específicas, a ver qué sucede en Tamaulipas, qué sucede en Michoacán, qué sucede en Jalisco, ¿no? Si se me ordenara que mañana a las 6 de la mañana no haya un soldado en la calle, si ahorita me lo dijeran, mañana no habría un solo soldado en la calle. Pero yo me imagino esto como esa película de
de Un Día Sin Mexicanos. Un Día Sin Mexicanos, ¿no? Se llamó. Creo que aquí el asunto estaría quién toma la decisión de que las Fuerzas Armadas regresen a sus cuarteles ante la exigencia de la sociedad que sigamos estando en las calles para protegerlos. Ese es un tema importante. Sí, y la respuesta tendría que estar en una exigencia quizás de la sociedad o de la sociedad política hacia las autoridades, las de todos los niveles, para trabajar para crear esas fuerzas que se requieren para que las Fuerzas Armadas regresen a los cuarteles. Sí, es que este no es un trabajo del gobierno o de los gobiernos o de las Fuerzas Armadas, es un trabajo de toda la sociedad, es algo en el que todo mundo deben estar involucrados, los gobiernos, los órdenes de gobierno, los niveles de gobierno, la sociedad, la academia, todos los grupos que representan a la sociedad deberían aportar sobre qué hacemos en esto, ¿no? Nosotros hacemos lo que nos están pidiendo, pero obviamente que hay otros temas que tienen que atender, como la salud, el empleo, la educación y todo lo que sabemos. Eso también tiene que verse y todos y que redunda en la participar. seguridad. Y que todo eso redunda en la seguridad, Claro. La salud, la educación, todos esos. Todo, teniendo eso, la ciudad tiene que componerse. Pero también por otro lado, sin seguridad, a veces no se pueden hacer las cosas. O sea, la seguridad y desarrollo dicen que van de la mano. Hay que atenderlas así. Ahí me llama la atención en todo esto un punto que creo que es importante. No tenemos una ley a la altura de las responsabilidades que le hemos dado a las Fuerzas Armadas en los temas de seguridad interior. Y que yo recuerde van por lo menos 3 sexenios que las Fuerzas Armadas vienen reclamando, señores legisladores, póngannos un marco legal para saber a qué atenernos también legalmente, y no ha concluido una legislatura, está a punto de comenzar otra y el tema sigue estando en la congeladora legislativa. Definitivamente es un tema que ha sido recurrente. Los que me precedieron en esta posición han intentado hacer algo. Nosotros también estamos impulsando que se haga algo sobre este particular, que es algo que los legisladores tendrán que determinar hasta dónde y cómo y cuándo. Pero los intentos que ha habido, desde mi punto de vista, se han partidizado y eso ha hecho que se desvíe la intención original. Hay probablemente algún temor de que si legalmente nos ponen en las calles con un marco jurídico que nos respalde, a lo mejor al rato no nos queremos ir a hacer lo que nos toca, ¿no? Las funciones propias como Fuerzas Armadas. Y yo creo que es un temor infundado. Estas Fuerzas Armadas han sido ejemplo por muchísimos años de lo que debe ser el honor y la lealtad y de trabajar para la sociedad y para los gobiernos. Entonces, esa parcita que a veces se pone por ahí de qué hacer con los soldados cuando estén en las calles y luego haya que regresarlos, que les preocupa, no debe ser preocupación de nadie. Nosotros no tenemos aspiraciones políticas ni de ningún otro orden. Queremos cumplir con lo que nos toca y hacerlo de la mejor manera. Pero además es, como usted decía, desconocer la historia del ejército mexicano. Sí, y su relación con el poder civil. Definitivamente. ¿No? En última instancia se atienen al poder civil, siempre ha sido así. Es un problema de historia que habrá que repasar. No nos han visto en una condición de un ejército efectivamente emanado del pueblo y para el pueblo. Aquí todos venimos del pueblo, ¿sí? Mi mamá fue una sargento en el ejército, estuvo en una oficina, era escribiente, una cosa así, y me dio la oportunidad de esta institución de llegar hasta donde estoy. Y como yo, el 99% de los soldados que tenemos somos de ese origen y somos del pueblo, nuestras familias están ahí. Hay otros ejércitos en otras partes del mundo donde el ejército es más bien una élite. Aquí no hay élite, somos los mismos y no tenemos ninguna otra aspiración que no sea cumplir con nuestro deber. Y queremos hacerlo bien y para hacerlo mejor necesitamos ese respaldo jurídico. Que eso es un poco lo
tiene relación con lo que platicábamos antes, ¿no? Es un poco el mismo tema, reclamar, pedir a las Fuerzas Armadas que cumplan ciertas labores y no terminar de darle todos los instrumentos para que la puedan cumplir con todas sus posibilidades. Pues sí, porque nos han puesto permanentemente en los medios, ¿no? Todos los días somos noticia. Y la verdad es que no queremos ser noticias malas, quisiéramos ser noticias buenas, pero ante estas circunstancias las cosas se van complicando porque a veces la misión por cumplir no está bien definida y a veces no es problema de nosotros, del mando, a veces no sabemos con precisión qué es exactamente lo que están esperando de nosotros. Es hacer acto de presencia, lo hacemos. Pero en ese acto de presencia hay muchas situaciones que se pueden presentar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Eso es bien importante definir, es algo que hemos estado trabajando en el Gabinete de Seguridad, que se defina con absoluta claridad y bien definido qué es lo que quieren que hagan las Fuerzas Armadas. Mañana continuaremos con esta plática con el general Salvador Cienfuegos, aquí en las instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional. Lo esperamos mañana y recuerden, en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo, es personal.